Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora y el día que estás viendo este programa. Como cada semana, esto es La Rosca. Como cada semana grabamos en nuestra casa en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Balcarce y Alsina. Y en este programa, como siempre, nosotros reivindicamos a la política como un elemento transformador para bien y también para mal de la sociedad. Y reivindicamos, obviamente, como el nombre lo dice, a la rosca de la política como ese elemento que tienen ellos, los que se dedican a la política, los que son funcionarios para administrar los consensos y los disensos. Y en esta oportunidad lo hemos perseguido bastante, pero anda bastante ocupado, por eso no podía venir. Por fin pudimos dar con él, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Abel Cornejo. Fue juez federal, juez de corte de la provincia, fiscal... Procurador general, bueno, el jefe de los fiscales y ahora ministro. Un tipo, perdón por lo de tipo, pero una persona que siempre estuvo vinculada de alguna forma a alguna actividad política o que la política siempre lo mencionaba como parte de... ¿Cómo la lleva ahora después de haber transitado por una etapa de la justicia a un ejecutivo donde es bastante más, no sé si más complejo o distinta la complejidad? Y bueno, la actividad política, yo también reivindico la política como la actividad más noble del ser humano. Después de estar 41 años en la justicia, ya llega un momento que uno, después de estar en cuatro paredes, siente que tiene que salir de ese periodo de libertad condicional y hacer cosas más palpables para la gente. El Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece esa oportunidad porque como que no hay techo la cantidad de cosas que hay para hacer. Y además porque la inseguridad junto con la inflación son dos de las demandas sociales que están prácticamente en la cúspide de las demandas. Entonces ahí todo lo que se haga siempre va a ser poco. Claro, no solamente no hay techo, sino que da la sensación de que no alcanza, ¿no? No alcanza. Pero además no alcanza por una razón, ¿no? Es la primera vez que Salta tiene un programa concreto para llevar adelante el plan de Seguridad y Justicia 21-23. El plan tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas no solamente es para quien lo tiene que ejecutar, sino para la sociedad, para los medios, para poder controlar qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Nunca se puede hacer todo. Ya con llegar a un 70% más o menos es una cifra más o menos aceptable. Y junto con el tema del plan es donde aparecen de manera muy visible todas las carencias que a lo largo del tiempo no se fueron cubriendo. No es que ahora vinimos a inventar la pólvora, sino que nos parece que en las dos carteras que se divide el ministerio hay urgencias impostergables que el ideal sería que se constituyan en políticas públicas a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se lleva con la vinculación política del ministerio? Porque tiene que sostener la interna propia de la policía, la interna del gabinete, la interna con diputados, con legisladores, con el resto de la política, y por ahí quizás no era lo que esperaba, o por ahí hay algunos encontronazos, ¿no? Sí, yo estoy acostumbrado, yo por vocación tengo vocación constructora, ¿no? Más que antagónica o esa faja agonal de la política. En la policía hoy se logró, después de un tiempo, hay una conducción monolítica, no la va a haber nunca, porque eso sería absurdo decir una cosa así, No se puede. pero hay una conducción unificada que está trabajando de una forma sumamente aceptable, plausible. Y las otras cuestiones que se van planteando en la política, yo lo que siempre trato de distinguir es que una cosa es, yo acepto todas las críticas porque así funciona el sistema democrático, o sea, pretender que todos estemos de acuerdo no solamente es un absurdo, sino que sería hasta tedioso y no le haría bien a la sociedad. Lo que sí veo yo a veces es que hay una gran crispación y una descalificación de lo que puede hacer el otro. Entonces no estamos discutiendo políticas públicas, por ejemplo, sino que si hay un plan, hay una suerte de denuesto o hay apoyo. Y debería haber un punto medio que es el de la crítica constructiva, digamos. Claro, estamos discutiendo personas, digo, ¿no? A mí Abel Cornejo no me gusta, Exacto. pero no, digo,
no importa si te gusta o no te gusta, si te cae bien o mal, el tema es, tiene más policías, tiene más recursos, hay cámaras, cómo está enfocada. Digo, vamos a la crítica de la gestión, no de la persona. A ver, Cornejo, sería intrínsecamente circunstancial, digamos. Y soy no solamente circunstancial, sino que yo lo dije, yo vine por un tiempo a ser ministro. Venir por un tiempo es fijarse un lapso determinado para trabajar y después que sigan otros, porque además yo soy un convencido, particularmente en Salta, tiene que venir otra generación a hacer política, otra generación de hombres y mujeres más jóvenes, con otra mirada, que tengan otra perspectiva, porque han habido cambios sociales en los últimos 15 años, hay nuevos colectivos, nuevas formas de ver la realidad, una disociación entre la juventud con las otras generaciones que parecería ser que alcanza solamente con criticar a la juventud. Y cuando vemos en el padrón electoral la cantidad de jóvenes que hay, es una obligación darle respuesta a la juventud, pero además incorporarla, interesarla, ver qué es lo que le está pasando, porque no es el mañana, como se decía antes. Hoy en los tiempos es todo efímero, o sea que la juventud es hoy. Entonces ese recambio dirigencial hay que propenderlo con grandeza. Yo creo que llega un momento en la vida que hay que dar un paso al costado, uno puede ser consultado, puede dar asesoramiento, pero que en la línea de batalla, en las decisiones, por lógica, a mí me faltan meses para los 60, entonces lo lógico ya sería que venga gente por lo menos 20 años más joven que yo. ¿Pero es por una cuestión de edad o por una cuestión de perspectiva y de cabeza, digamos, ¿no? Porque uno puede entender el funcionamiento de la sociedad con 60 o con 40 años y lo podemos entender de diferentes formas. Digo, hay chicos de 30 que parecen de 60, ¿no? Claro. en su cosmovisión o en su forma de haber sido criados y demás. Sí, sí. Me parece que es muy difícil la discusión de, esto es etario, ¿no? Y empezamos a jubilar gente porque cumplieron X tiempo. No jubilar por jubilar, sino porque yo creo que el exceso de permanencia muchas veces empieza a provocar aletargamiento y una suerte de acostumbramiento a estar en el poder. No es bueno eso. Yo creo que un sistema democrático, yo no digo tirar todo por la borda ni renovar todo. El Poder Judicial, por ejemplo, si hubo una renovación de más del 82% de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si uno tiene que hacer una comparación en perspectiva, se fue gente valiosísima al Poder Judicial y joven a su casa. Los resultados están a la vista. Hubo Salta, sobre todo en algunos fueros, como el Fuero Civil y Comercial, tuvo grandes jueces y juezas, ¿no? Entonces yo coincido con eso, no es que hay que sustituir toda una generación por otra, pero sí empezar a dar lugares, sí a dar nuevas oportunidades y sí que empiece a haber caras nuevas. Pero hay que convencer a esos pibes que empiecen a militar para trabajar en la política, porque... Y que no se quieran ir, que no estén desencantados, porque además una cosa que es muy preocupante es que algún sector de la juventud que sí está interesado en participar en política, muchas veces el desencanto por el propio ímpetu juvenil lleva a mirar los extremos, y los extremos hacen mucho mal. Sea de izquierda o de derecha, hacen mucho mal los extremos. Entonces que esa participación sean los jóvenes los que recuperen los partidos políticos, por ejemplo. La Argentina se quedó de 2001 para acá sin partidos políticos. Y además, dentro de lo que es el sistema legal, hoy constituir un partido político es casi una aventura jurídica por todos los obstáculos que hay que pasar para lograr eso, que son todas las cuestiones, y además uno ve cómo son las fichas de afiliación a un partido político, por ejemplo, es como hace 40, 50, 60 años. Entonces ahí ya tiene que empezar también a entrar la tecnología, a entrar nuevas formas más dinámicas de participación social. Pero sin embargo, uno de los argumentos por los que se decidió eliminar las PASO esta semana es que hay 98 partidos políticos en Salta, no parece ser tan difícil. Y es que depende, porque hay un doble sistema de reconocimiento en la justicia federal, en el sistema provincial, y habría que ver a cuánta gente responden esos partidos. Ahora, si uno hace un control de afiliados de los partidos tradicionales,
Por ejemplo, el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires va a dar que tiene 1 millón de afiliados. Seguramente si hiciese una reafiliación, llegaría, qué sé yo, a 200.000. La Unión Cívica Radical va a dar que tiene 800.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires, y si hiciésemos una reafiliación, otro tanto. Porque también dentro de las estructuras partidarias, yo creo que los partidos nuevos, por toda la implosión de las comunicaciones, la forma de comunicar política, la forma de hacer campaña política, yo tuve la primavera del 83, cuando vuelve el Estado de Derecho, era por sobre todas las cosas la calle, los actos masivos, los actos multitudinarios, y hoy por hoy eso sería casi impensable. Entonces hay que ver también por qué, ¿no? Sí, no, es mucho más difícil inclusive convocar gente para un acto político, ¿no? Totalmente. O sea, gente que vaya Sí, sí. de onda y de militancia, no se ve muy seguido. Exactamente. Pero eso es la decadencia de la política, es el desencanto a la política, es que los tiempos simplemente cambiaron y solo hay que acomodarse. ¿Por qué viene pasando eso? Nosotros tenemos un país que está organizado dentro de un sistema federal que no es tal. Creo que hay que recrearlo al federalismo auténtico. Hace 200 años el federalismo era lucha por la libertad y autonomía. 200 años más tarde el federalismo pasa por una distribución mucho más equitativa de recursos. Claro, que es la discusión que se está dando ya de hace algunos años, pero es como que empezó a tomar un poquito de fuerza ahora. Exactamente, y toma fuerza porque hay conciencia periférica de muchas provincias, entre ellos nosotros. Salta históricamente era prácticamente un centro entre Lima y Buenos Aires, y hoy es casi el patio de atrás del país. Entonces son cosas que de golpe sorprenden y que también interpelan, yo creo, a algunas reformas. Habernos quedado sin colegio electoral fue un error gravísimo. Hoy con colegio electoral Salta tendría un potencial político totalmente distinto. Y creo que en algún momento nos vamos a tener que plantear, que espero que no sea muy tarde, en una atenuación del sistema presidencialista y recrear de alguna manera el rol del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales, e ir, yo no digo hacia un sistema parlamentario, pero sí donde la representación popular tenga una sonoridad distinta de la que tiene hoy. Hoy parecería ser que los representantes del pueblo es como que están acallados, o si son representantes de una provincia o de una región, no parece que defiendan los intereses de la región o de la provincia con el énfasis que uno esperaría. Entonces eso se ve en distintos matices de la realidad, y también se está planteando que hay nuevas formas de participación popular, donde si bien el sistema representativo yo diría que es sabio, pero en otros aspectos vamos hacia formas mucho más directas de la democracia y la participación. Eso yo creo que por ahí va un poco el futuro de la democracia. Me preocupa que acabo de terminar de leer hace poco 2 libros que hablan sobre la muerte de la democracia. Y después, si la democracia está muerta, ¿qué viene después de eso? O sea, lo que uno ve en el mundo es que a donde muere o disminuye la calidad del sistema democrático, del sistema institucional, lo que viene a continuación siempre son gobiernos autocráticos o dictatoriales, que ya sabemos cuál es el resultado. Claro, la cura para mejorar la democracia es mucho más democracia, más participación. Más democracia, e ir modernizando los sistemas de participación. Y eso, usted es parte del Ejecutivo, y el Ejecutivo prácticamente decidió que por segunda vez se eliminen las primarias para el año que viene. Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque en esto de mejorar la democracia y darle más participación a la gente para elegir y ser elegido, me parece que había un error de interpretación social de eliminar este sistema electoral. La pandemia contribuyó también a esa suerte de ralentización de la evolución que tienen que tener las instituciones, porque en un momento dado se decía que la gente estaba molesta de votar 4 veces al año, 2 para autoridades provinciales, 2 para nacionales. Ahora se discute si es que se mantenía o no las PASO.
Y yo creo que la gran discusión que está de por medio acá es el sistema electoral. Yo, por ejemplo, creo que la capital, el departamento de la capital está absolutamente subrepresentado. Ahora con el censo se va a ver patente eso. Capital y área metropolitana van a tener más del 50% de los habitantes de la provincia. En el año 1951 se hizo por primera y única vez en Salta una división en 3 regiones electorales, que era de alguna manera para atenuar el impacto de la capital y para fortalecer al interior de la provincia, pero también tenemos el tema, que por eso es un tema que hay que discutirlo despojado de pasiones y con mucha grandeza. No es justo que en algunos lugares para ser, por ejemplo, diputado provincial, haya que tener 2.000, 3.000, 4.000 votos. Claro. Y en capital tiene que tener mínimo 20.000. Por lo menos. Claro. Entonces, quiere decir que un diputado de la capital tiene que hacer 5 veces el esfuerzo de otro del interior. Pero el tema es que yo no veo que eso se esté discutiendo, porque la única discusión que hay es paso sí, paso no. Bueno, ahora ya es paso no, ya se terminó esa discusión. Pero no veo que se esté discutiendo la representatividad. Los consejos deliberantes, por ejemplo. Por ejemplo. Salta Capital tiene 21, pero no están representados todos los sectores que se presentaron en las elecciones. Entonces tenés 21 concejales, pero gente que votó a otros que no tiene representación ahí adentro. Exactamente. Bueno, y ahí está otro tema. En el Consejo Deliberante de la Capital, si analizamos lo que es exactamente la letra de la Constitución y lo que se puso por cantidad de habitantes, por cantidad de representantes, el Consejo Deliberante de la Capital por lo menos tiene 3 concejales menos. Es una ley que tiene que sacar la legislatura de actualización de la representación, y ahora esa categoría se vuelve una categoría mucho más atractiva, porque en vez de 2 duran 4 años, que esperemos que esos 4 años sirvan para tener un compromiso mucho mayor con los problemas que tiene la ciudad de Salta, porque hay que decirlo con todo énfasis, pues ya no podemos seguir como el camino a Cachi, como el camino de Cornice, esquivando los problemas. La capital hoy tiene problemas muy serios que hay que solucionarlos, muy, muy concretos, y que hay que empezar a solucionar cuanto antes, ¿no? Tenemos problemas de transporte, tenemos problemas hay un tráfico imponente en cualquier rincón de la ciudad de Salta, ya hay mucho tráfico. Tenemos problemas de servicios, de dotación de agua, tenemos problemas de edificación también, porque en la medida que la ciudad se expande no hay capacidad para abastecer esos servicios, y como si todo eso fuese poco, a medida que yo voy visitando distintos barrios de la ciudad, aparecen los primos hermanos de la inseguridad, que son la falta de luz, la oscuridad, las malezas, calles por donde no puede circular la policía, todo ese tipo de cosas, que es lo que yo digo que en algún punto, más allá de los eslóganes o de las apetencias personales, tenemos que empezar a discutir problemas y soluciones concretos. Y podemos empezar a tener problemas de abastecimiento de luz también, porque el crecimiento de la ciudad ya no es horizontal, tiene que empezar a ser vertical, y ya el abastecimiento tampoco es diferente. Claro, y hablando de aumentar la cantidad de concejales, ahí entramos de patadas con los que dicen que el costo de la política es muy caro y queremos seguir aumentando políticos. Es que para mí no es tal, pero existe ese discurso. Ese discurso del costo de la política, había un primer ministro británico que era Lloyd George, que fue en las primeras décadas del siglo XX, que decía: si quieres buena política, págala, ¿no? Hoy, por ejemplo, los sueldos del sector público yo veo que están muy deprimidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando hay un buen técnico, que son indispensables para que haya una buena burocracia, una buena administración, porque el término burocracia también se lo utiliza en forma peyorativa, y demasiada burocracia, como que es todo lento. Y la burocracia en realidad no tiene nada que ver con eso. La burocracia es la organización administrativa interna del Estado nacional, provincial o municipal, ¿no es cierto? Entonces, que le hacen lerda a algunas personas, pero es necesario para tener ordenado. Y para eso estará el sector político, que se va renovando, pero también tiene que haber un sector técnico que le sea atractivo permanecer en la función pública. Salta tuvo grandes técnicos en distintas áreas, y hoy cuesta encontrar, y uno ve que eso impacta, y ahí la demora es cara,
la demora provoca cansancio y hartazgo en la gente, entonces también tenemos procedimientos viejos que hay que modernizar y, por cierto, a lo que es la burocracia estatal hay que invertir en tecnología para que vaya pudiendo mejorar eso y descentralizarla por sobre todo, más por la forma que tiene nuestra ciudad, ¿no? Me está diciendo, además que hay que aumentar el Consejo Deliberante, cambiar la forma de representación, que la política cobra poco. La política hay un error conceptual. Yo nunca voy a ser diplomático, ¿no? No, lo sé. Eso digo, claramente no. Yo esto también lo dije, para un ministro no está cobrando lo que debería. Yo creo que sí, pero y de ahí para abajo. Claro, obvio, aumentás esa escala y se aumentan todas las otras. Yo creo que en algún punto nosotros tenemos que recalificar la carrera administrativa, que la carrera administrativa vuelva a incentivarse, más allá del aumento que se haga, porque mucho que de los ortodoxos neoliberales dicen, se baja el gasto público reduciendo el personal del Estado. Si uno ve cuánto impacta el personal del Estado y el gasto público en el presupuesto general de la Nación, se van a dar cuenta que eso es una falacia. En todo caso, lo que sí cambia es que si uno inicia una obra y esa obra dura 5, 6, 8, 10 años, los mayores costos de esa obra son demoledores. Ahí, por ejemplo, sí, claro. Ese que otra cosa lo que estamos hablando. ¿O no conocen el funcionamiento del Estado? O no conocen el funcionamiento del Estado. Porque uno que conoce sabe que oficina que tocas, oficina que lo primero que te dicen es me falta gente. Claro, y en otras es como que falta estímulo, entonces nos pongamos en el sufrido ciudadano común que va a hacer un trámite y entonces su expediente está acá y pasó al escritorio de al lado y ese mismo que tiene aquí al lado le dice no, vuelva la otra semana porque recién pasó a mí, entonces habría que ver la descentralización que sería clave para evitar justamente esa concentración que provoca muchísimas demoras y otra, una nueva cultura administrativa fundada no solamente en la eficiencia, sino en amigarnos con el ciudadano. Por eso yo digo que Relatos Salvajes habría que haberle dado el Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? Ese episodio de Bombita, más allá que está absolutamente exagerado, con una actuación sobresaliente de Ricardo Darín, pero es en una forma llevada a la ficción y exagerada a la enésima potencia, pero en realidad es lo que le pasa a muchísimos ciudadanos todos los días. En los municipios, en el mismo gobierno provincial y ni que hablar en el gobierno nacional, los ciudadanos generalmente en el gobierno provincial yo puedo dar fe de eso. Nosotros estamos tratando en el Ministerio de Seguridad que estamos haciendo un proceso de reforma inédito, descentralizándola también a la policía, creando después de 31 años nuevas unidades regionales sin aumentar personal, con el mismo personal, pero con ubicaciones diferentes. Ahora, el martes de la semana que viene, inauguramos la unidad regional número 8 en Pichanal, que inauguramos hace poco tiempo la unidad regional número 7 en Güemes, y la última que se había inaugurado era en noviembre del 91 en Cafayate, la unidad regional 6. O sea que la policía seguía con su misma nomenclatura hace 31 años y hace 31 años la provincia tenía casi la mitad de habitantes que tenemos ahora. Todas esas cosas impactan. La duración de un expediente de que entra hasta la mesa de entrada a resolución de un funcionario, hay que ver cuánto tarda y es demoledor. Son todas esas cosas que tenemos que ir arreglando que parecen pequeñas, pero que al ciudadano común lo irrita. Claro, y el problema es que hay gente que no entiende que un expediente es una persona detrás. Por sobre todas las cosas. Porque lo ven en por sobre todas las cosas, exactamente. Hay que ponerle valor a la persona que está detrás, o las personas, que a veces son hasta comunidades completas que están detrás de eso. Hay una persona que está esperando una respuesta por algo que a él le interesa, por algún problema que quiere que se solucione, o por la razón que sea, sí, pero hay que atenderlo, hay que atenderlo, obviamente. Es la primera vez que yo en tantos años de periodismo logro entrevistarlo, y hay dos cosas que me surgen, porque siempre se hablaba, por un lado, de Abel Cornejo tiene apetencias políticas, o lo dice algún sector de la política, y no debe ser ajeno a que sí lo dijeron. Así es, sí, cómo no. ¿Abel Cornejo tiene apetencias políticas? No. Ejecutivas, digo, de ser candidato. No, Abel Cornejo tuvo vocación de servicio por sobre todas las cosas. Sí, yo aclaro, porque yo detesto el tema de las imposturas y las falsedades, ¿no? Por eso muchas veces
Choca. Choco. Que tuvo un choque fuerte hace poco, que renunció y al final se terminó quedando. Sí. Algunos dicen que fue un acierto, otros que fue un error, pero bueno, yo soy así, que vamos a hacer. Ya es parte de mi forma de ser. Lo que sí puede estar tranquila la gente es que yo soy el que se ve. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo tuve 41 años en la justicia, que era más que suficiente, y retirarme siendo legislador sí me gustaría, un periodo. ¿Provincial nacional? No, provincial. Yo legislador nacional no, porque yo ya estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ya pasé ese tránsito, digamos. Provincial porque hay que reivindicar a la legislatura provincial como un lugar de discusión, como un lugar de construcción política, como un lugar de defensa de la gestión de las cosas que están bien hechas y como un lugar también para escuchar a la gente, que es lo que yo veo y me asombra, que muchas veces no se hace. Yo recorrí de los 60 municipios 59, solamente me queda Tolar Grande porque el intendente tuvo un problema de salud, que estoy esperando que se recupere y ojalá así sea, para irlo a visitar, si no, en un tiempo prudencial igual voy a ir, y estoy recorriendo uno por uno de los distintos barrios de la ciudad. ¿Qué hago? Me siento y escucho. Es increíble la claridad expositiva que tiene la gente para exponer sus problemas, y también es increíble la cantidad de problemas que se podía solucionar si uno va al lugar, ¿no? Ahí no se la cuentan, está viendo cara a cara qué es lo que está pasando. Bueno, la política es eso, ¿no? Es territorio también. Sí, ¿no? claro, por sobre todas las cosas. Y de las otras cosas que se vienen diciendo durante tantos años de Abel Cornejo es de Romero, es de Urtubey, ¿de quién es Abel Cornejo? Abel Cornejo es de La Libertad. Lo que pasa es que hay una cosa que no se entiende. Porque le pusieron la etiqueta, ¿no? Sí, como no, obviamente. Y ahora de Gustavo Sáenz. Claro, por eso. Entonces, lo que hay, yo siempre, afortunadamente, cultivo las buenas relaciones. Podemos pensar absolutamente diferente y ser íntimos amigos, no hay ningún problema con eso. La Argentina, las disidencias y las grietas le costó muchísimo, y le sigue costando. Por ejemplo, también leí el otro día, 1975, que es un año para escribir un libro, ¿no? Es el año previo al golpe de Estado. Por los distintos inconvenientes que había en la seguridad del país, los enfrentamientos internos y todo lo que sucedió aquel año, se fueron 1.600 empresas argentinas al exterior. 1.600 empresas. En ese momento era un equivalente a 3.200 millones de dólares. Bueno, eso solamente nosotros somos capaces de permitirnos. Pensemos si se hubiesen quedado la cantidad de fuentes de trabajo y de ingresos que significan para el país. Entonces, en el caso, si era de Romero, era de Urtubey, yo cultivo las buenas relaciones, marco mi posición y de acuerdo a una conducta que a veces puedo estar acertada, a veces estar equivocado, porque parte creo que de la convivencia humana es, lejos de sentirse el dueño de la verdad, es la capacidad de decir, me equivoqué, debí haber ido por otro camino, como hace la ciencia, ensayo y error, digamos. Claro. Pero si no hay ese propósito de enmienda, y nos encabalgamos en la soberbia, estamos en un problema complicado ahí, porque entonces parecería ser que hay que mantener a cualquier precio esa posición, aún sabiendo de que uno está cometiendo un error, ¿no? Mi padre tenía una frase sabia que me la repetía hasta el hartazgo, decía que no hay nada más inmoral que perseverar en el error. Porque persevera en el error ya sabe que está... Y un gran filósofo norteamericano que fue George Santayana, cuando describía el fanatismo, decía que el fanático es el que persevera firmemente por una causa equivocada. Toda una definición para tener en cuenta y aplicable totalmente a la política, ¿no? Muchas veces vemos que por no cambiar de posición, lo cual no significa de ninguna manera saltar de un partido a otro, que eso claro, en el diccionario se llama tránsfuga. Eso es otra cosa. Pero reconocer, claro, reconocer el error, poderse enmendar y poder cambiar, también hace a la capacidad de diálogo, y esto que hablábamos al principio, la posibilidad de discrepar sin necesidad de que discrepar o en el disenso significa enemistarnos o insultarnos o agraviar al otro.
A mí me parece que de la suma de los disensos o de los acuerdos hay una serie extraordinaria. No vamos a nombrar la plataforma de streaming, pero que es conocida, se llama Borgen, que transcurre en el Parlamento danés, y eso sucede en la actualidad en Dinamarca, donde ya no hay mayoría en Europa. En Europa el europeo se obtuvo la mayoría justamente después de la Segunda Guerra Mundial, evitaron los gobiernos plebiscitarios. Entonces, ¿qué se dice? Se rompió el acuerdo parlamentario, cayó el gobierno. Recibió un voto de confianza el primer ministro, y es que los distintos grupos que integran el Parlamento, a pesar de pensar distinto, le dan el voto de confianza al primer ministro para que siga, y se van llegando a acuerdos de gobernabilidad. Y la dirigencia o la mayoría de la dirigencia en Salta entiende esto, de que la discusión ideológica es solamente eso y no es personal, no es te quiero o no te quiero porque pienso igual o diferente a vos. Desgraciadamente no. Ponemos la rueda delante del carro, ¿no? No solamente ahora, ¿no? No solamente ahora. Uno ve, nosotros somos un país muy joven, un país de un poco más de 200 años, nada. Y vemos que a lo largo de la historia argentina no ha sido un país que se caracterizó por los acuerdos, ¿no? Salvo algunos cuantos muy puntuales, digo, muy Perón Balbín, puntuales. o Alfonsín con Menem, o después Alfonsín con Duhalde. El famoso abrazo de Balbín con Perón, pero al poco tiempo Perón se muere. No hubo esa cultura del acuerdo, y mientras tanto cuánta sangre corrió, sangre, exilio, diferencias, disidencias, y no. Pero además hay otro problema que yo veo que a mucha gente tampoco le gusta cuando yo digo esto, que es que a mí me parece que nosotros perdimos la idea constructiva de una nación. La Argentina ha dejado de tener objetivos nacionales. En Salta hay monumentos a los objetivos nacionales. El ferrocarril Guaytiquina es uno de ellos. Cuando Hipólito Yrigoyen avisora el Guaytiquina, muy bien asesorado por grandes estrategas que curiosamente eran estrategas militares que después lo derrocan, ¿no? Pero Yrigoyen tuvo un general Sabio, que es el padre de la siderurgia argentina, un general Mosconi, que es el padre de la petroquímica. Pero ¿qué es lo que pasaba ahí? Había un objetivo nacional de país. Como decía Ortega y Gasset, un proyecto sugestivo de vida en común. No lo tenemos. Entonces vivimos de las coyunturas, en muchos casos, y en otros casos, de ambiciones personales o de proyectos personales de poder, no proyectos inclusivos constructivos. Es un fenómeno que se va dando, por eso yo insisto tanto en la reconstrucción de partidos políticos, porque de alguna manera, si uno ve, por ejemplo, en Salta, lo que es la Asamblea Constituyente de 1986, la verdad que da ganas de ponerse a llorar por la calidad de dirigentes que había en aquel momento, dirigentes de todos los partidos políticos. Sí, esas de legislaturas todos los hasta partidos. hace 10, 12 años Exactamente. eran brillantes. Sí. Es decir que no es tan difícil, por eso yo digo que un poco que hay que volver a eso. Entonces el tema, volviendo concretamente a responder esa pregunta, el tema de las ambiciones ejecutivas, es como van a gloriarse y decir, sí, llegué, y en realidad ya llega una etapa de la vida que lo que uno quiere no es tampoco para pasar a la posteridad, sino en el día a día de lo que se va viviendo, digamos. Esta es una provincia que ha dado grandes dirigentes en todos los aspectos, una provincia que perdió su bohemia culta, y los artistas y los distintos representantes de la literatura, de la pintura, de la música, ni qué hablar. Veamos lo que ha sido el folclore de Salta, y hay grandes conjuntos de Salta hoy. Sin embargo, por ejemplo, Salta no tiene su gran festival. Tenemos la Serenata Cafayate, pero Salta ciudad hoy no lo tiene. Tenemos muchos festivalitos por todos lados, pero uno solo grande que uno solo grande de impacto internacional no tenemos. Y el otro problema que tenemos es que nos quedamos sin tiempo. Y usted tiene que seguir porque tiene entrevistas todavía hasta no sé qué hora, y yo tengo que seguir, así que lamentablemente no podemos seguir charlando nosotros. Ha sido un gusto, así que espero que me invite otra vez. Para la próxima seguro. Bueno. Lo que pasa es que usted es difícil de encontrar porque anda dando vueltas por toda la provincia. Bueno, ya vamos a coincidir otra vez y vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por haber venido.
Pasaba por La Rosca Abel Cornejo, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Gracias. A mí estas charlas me encantan. Sí, muy linda. Por eso hice este programa. Vale la pena. No me quiero correr. Esto no debió quiero haber que sido, me corran. esto debió haber sido entregado durante el programa. No, la vamos a salvar a la niña, que yo soy exigente con ella. Pero hubiese quedado como panfletario, eso sí, está bien que sea No, posterior. está bien, porque además se da una charla bien interesante. Más interesante así. Buenísimo, esto ya lo... Claro, eso post programa queda mejor. Sí, señor. Bueno.